¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a realizarle la calificación a cada uno de los diferentes jugadores del Club Deportivo El Nacional en esta temporada 2023. Todos los jugadores que portaron la camiseta del Nacional durante este año, incluyendo a los que dejaron al Nacional en la mitad de la temporada. Así que sin más, vamos a comenzar con la respectiva calificación a cada uno de los jugadores. Vamos a comenzar con la posición de los arqueros. Tuvimos 3 arqueros durante esta temporada en el Nacional, de los cuales solo 2 tuvieron minutos a lo largo de la temporada. Comencemos con el primer arquero, que es Leodan Chalá, el arquero de El Nacional, que tuvo un primer semestre con mayor protagonismo que en el segundo semestre, ya que jugó con técnico universitario y los 2 últimos partidos únicamente en el segundo semestre. Prácticamente jugó lo último cuando ya no se jugaba nada el Nacional, un puesto que dejó muchas dudas, ya que cometieron errores tanto Leodan Chalá como David Cabezas a lo largo de la temporada, pero a pesar de eso parece que David Cabezas de forma personal lo hizo un poco mejor, ligeramente un poco mejor, a pesar de que Leodan Chalá también cometió errores. A pesar de eso, con Leodan Chalá jugando en la primera temporada estuvimos peleando la posibilidad de ganar la primera etapa, así que por eso creo que tengo un poco de mayor confianza en Leodan Chalá, y con eso yo creo que le daría la calificación de 7, que me pareció un arquero pues tiene mucho que mejorar todavía y no cometer tantos errores tan infantiles, y creo que podría ser un buen arquero. Esperemos que se quede él, pero eso ya depende de muchos factores y no únicamente eso, pero me gustaría que se quedara Leodan Chalá. Continuando con el otro arquero que tenemos, que fue David Cabezas, que tuvo un primer semestre pues decente, con errores y sus aciertos, alternando con Leodan Chalá en el puesto del arquero. David Cabezas tuvo un segundo semestre con mayor participación, prácticamente jugó casi todo, a excepción de un par de partidos en donde ya el Nacional no se jugaba prácticamente nada, entonces tuvo más minutos Leodan Chalá en ese aspecto. Y pues David Cabezas cometió errores, tuvo aciertos, pero creo que tuvo más errores, que yo recuerdo más de David Cabezas que Leodan Chalá, así que por eso le daría la calificación de 6,5. No es que el uno sea mejor, el otro sea peor, pero creo que más errores cometió David Cabezas. En cuanto a nivel de arqueros, me parecen buenos arqueros para el Nacional, ojalá que se mantengan en el Nacional, pero sabemos que eso es muy complicado, con todo lo que se viene y con la directiva que se tiene o que no se tiene. Pero bueno, así que eso con el tema de los 2 arqueros. Y tenemos un tercer arquero, que es Jordan Congo, que pues prácticamente no jugó nada, así que se mantendrá sin nota el tercer arquero del Nacional. Así, de esa forma concluimos con el puesto del arquero. Ahora vamos a pasar con la línea defensiva. La línea defensiva del Nacional este año fue bastante complicada porque tuvimos muchos problemas, recibimos muchos goles y cometían errores tan tontos algunos de los jugadores del Nacional. Empecemos con el primero, que fue Jeremy del Castillo, que jugó pues prácticamente cuando se iban expulsados uno de los centrales para sustituirlo durante sus diferentes partidos que se iban expulsados y no podían jugar. No tuvo muchos minutos, pero cuando lo hizo pues tampoco lo hizo tan mal, no cometió tantos errores, así que pues por eso se le da la nota de 6 a Jeremy del Castillo, que pues sin continuidad hizo lo mejor que pudo cuando le tocó y sin más. Ahora con los titulares, que fueron prácticamente Andrés Micolta, la calificación del 6,5. Jugó siempre que pudo, a menos que se iba expulsado, fue de menos a más, pero cometió muchos errores en la línea defensiva. Aún con mucho que mejorar, es bastante joven, tiene aún todo para mejorar, para no cometer errores tan tontos como a veces los hacía. Inclusive es un buen central, pero a veces se le va de las manos, sobre todo con el temperamento, y eso pues se veía reflejado. Luego se llevaba una tarjeta amarilla que no venía ni al caso, o inclusive una tarjeta roja de a gratis. Así que por eso me parece que fue de menos a más, si no le daría una nota mucho menor, pero me terminó agradando más Andrés Micolta. Lastimosamente no sabemos qué va a pasar el próximo año en la línea defensiva, pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Jonier Chalá, el otro central titular del Nacional, le daremos la misma nota que Andrés Micolta, ya que prácticamente jugaban juntos,
Siempre que pudo jugó un buen primer semestre, decente. Luego siento que bajó el nivel durante la segunda etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol, con mucho que mejorar, pero al igual que Micolta, con problemas de temperamento. Entonces me parece que tienen mucho que mejorar ambos jugadores, pero creo que están haciéndolo bastante bien ambos. Así que bueno, ya veremos qué pasa el próximo año en la línea defensiva. Luego vamos a pasar con Brian Nazareno, que tuvo mayor participación en el primer semestre, pero con un nivel pues decente, con errores como todos en la línea defensiva, que no fue lo mejor en el Nacional este año. Luego tuvo un segundo semestre Brian Nazareno en el cual pues prácticamente no tuvo confianza por parte del DT. Encontró a su lateral, que fue Orlín Quiñones, y prácticamente sentó a Brian Nazareno y tuvo pocos minutos, más que todo como suplente, a veces cuando pues ya no podía jugar Orlín Quiñones o pretendía hacer otra cosa pero no funcionaba, y le realizaba el cambio a los pocos minutos de empezado el compromiso. Así que Brian Nazareno, a pesar de eso, le daré la calificación de 6. Siento que no lo hizo tan mal, pero tampoco hizo algo espectacular, así que una calificación de 6 está bien tanto para Brian Nazareno. Más adelante tenemos a Daniel Patiño, que jugó regularmente pero luego bajó el nivel. A comparación del año anterior, Daniel Patiño fue uno de los mejores jugadores del Nacional en la línea defensiva, daba buenos centros, pero este año prácticamente no recuerdo nada en ese aspecto, en el aspecto ofensivo de Daniel Patiño. Así que bueno, yo creo que Daniel Patiño al menos en ese aspecto se lleva la calificación de 6. Luego tenemos al jugador Jerry Parrales. El jugador creo que pues un poco más regular, al menos en ese aspecto de la línea defensiva, a pesar de que a veces sí cometía errores y todo eso. Y también al rendimiento, con un par de errores en la línea defensiva, pero no es como que cometían errores tan graves como los hacían Tachalá y Micolta. Pero me agradó, pues decente, ok, un 7. Para mí Jerry Parrales un 7. Luego Rommel Cabezas, que no tuvo muchos minutos, prácticamente jugó casi nada, y con lo poco que vi tampoco es como que me haya sorprendido, así que pues le daré la calificación de 4. No es que haya hecho algo espectacular, y prácticamente los puestos en la línea defensiva estaban ocupados con la mayoría de los jugadores que mencionamos con anterioridad. Luego también viene el puesto de Orlín Quiñones, que fue el que jugó poco en el primer semestre y luego se hizo con el puesto de lateral en el segundo semestre. Tuvo mayor participación, tuvo mayor confianza con el director técnico, y sí, fue un jugador bastante decente, al menos en ese aspecto. Me agradó bastante el jugador Orlín Quiñones, y yo creo que una calificación de 6,5 está bien para Orlín. De forma personal, luego también tenemos el caso del jugador Adrián Angulo, que pues sin minutos prácticamente, no me deja algo que recuerde prácticamente de Adrián Angulo, así que se quedará sin nota el jugador Adrián Angulo. Luego tenemos a un jugador que terminó llegando a mitad de temporada en el segundo semestre del Club Deportivo El Nacional, que es el jugador Eder Cetre. Llegó para el segundo semestre, pero tuvo pocos minutos, llegó sin hacer mucho ruido, y pues creo que también se irá de la misma forma. Y los partidos que tuvo no fue la gran cosa, tampoco es que se haya hecho con el puesto, se haya ganado la titularidad, al menos en ese aspecto. Jugó lo que tuvo que jugar y sin más, la calificación de 4. Luego viene un caso especial, que es el de Kevin Peralta, que igual, él sí casi no jugó prácticamente nada. Tuvo alrededor creo que de 15 minutos en todo el semestre, si no estoy equivocado. Llegó como un refuerzo, pero no aportó prácticamente en nada el lateral Kevin Peralta. Luego vamos a ir a la mitad de la cancha, un poco más adelante, en donde pues sí, creo que fue lo más decente del Nacional, creo que me gustó más, pero tenemos el caso del jugador Ronald de Jesús, que prácticamente fue una contratación desde el principio del año, no aportó en nada, y tuvo creo que lo mismo que el jugador Kevin Peralta, a una media de 15 minutos durante todo el año. Pero este jugador estuvo durante todo el año. No entiendo la contratación de Ronald de Jesús, no entiendo por qué lo hizo. Un poco extraño esa situación en mi punto de vista, pero bueno, se quedará sin nota Ronald de Jesús tampoco, ¿no? Luego viene el caso de Gibson Orobio, que estuvo el año anterior en el Club Deportivo El Nacional, que se quedó, pero tampoco aportó mucho esta temporada, lo mismo que el año anterior. Pues siento que no fue de los mejores en la Serie B, y ahora mucho menos, con pocos minutos y falta de confianza del director técnico. Pues yo le daría la calificación de 3,5, a pesar de que haya jugado
pocos minutos. No recuerdo mucho más de Gibson. Esa es la calificación de Gibson. Brian Tanner. Brian Tanner le doy la calificación de 7. Con poca participación en el primer semestre, debido pues al alto nivel que tuvimos de algunos jugadores en la mitad de la cancha, pero luego debido a la salida de Valverde tuvo mayor confianza y jugó y lo hizo bastante bien, demostrando que pues es uno más que ama al club. Y lo hizo bastante decente. Me gustó mucho el segundo semestre de Brian Tanner y contento con el jugador del Club Deportivo El Nacional, Brian Tanner. Es de los pocos que en verdad me gustaría que se quede porque tiene mucho futuro el muchacho Tanner. Más adelante tenemos el caso de Steven Gómez, que es un jugador que igualmente se quedó de la temporada pasada, que fue de menos a más, fue de más a menos en la temporada pasada, y este año pues tuvo pocos minutos en el primer semestre, luego como que no se sentía el apoyo del director técnico, perdió minutos y la confianza y era ficha de cambio, y en los minutos finales prácticamente 100 minutos en el segundo semestre Steven Gómez, y pues prácticamente lo recordaba como un poco mejor la temporada pasada, pero esta temporada no recuerdo algo especial de Steven Gómez, así que la nota de 4.5 para el jugador Steven Gómez. Más adelante también tenemos el caso de jugador José Bueno, que pues no tuvo minutos, así que se va a quedar en cuestión. Más adelante Kevin Arroyo, más de lo mismo, un jugador que pues no tuvo minutos y pues ya se terminó yendo por cuestiones externas al tema de fútbol, y que ya, Kevin Arroyo sin nota. Más adelante tenemos a Madison Julio, uno de los jugadores que con un buen nivel en el primer semestre siendo clave, y en el segundo semestre igual teniendo buenos partidos. Me gustó mucho el juego de Madison Julio, de los mejores del Nacional en mi humilde opinión. Siento que cuando no estaba Madison Julio se perdía mucho el Nacional, y con Julio adentro era diferente en la medida de lo posible, ¿no? Porque el Nacional pues prácticamente jugaba al pelotazo y cosas así. Así que la nota de 7 para Madison Julio me parece ok, decente. Pues bueno, más adelante tenemos el caso de uno de los jugadores que pues abandonó al Nacional, Jefferson Valverde, la calificación de 7. Estuvo en el primer semestre, hizo un gran medio año con el Nacional, lo que provocó que pues varios equipos lo quieran y se terminó yendo. Por lo que mientras estuvo esos 6 meses fue de los mejores en el mediocampo. Prácticamente en el primer semestre fue el único jugador que lo jugó todo, los 90 minutos, ahí en los 15 partidos. Y nada, pues se terminó yendo. Nada más que decir de Jefferson Valverde. Hizo un buen mitad de año y le daría mejor nota, pero pues se terminó yendo y nos terminó pues de complicar mucho ese aspecto, al menos en la segunda parte del año. Tenemos también el caso del jugador Diego Armas, un primer semestre con escasos minutos y en el segundo semestre con la partida de Valverde cambió y trató de pues buscar un esquema diferente y lo consiguió de cierta forma junto con Balda, que parecía que se daba el mejor juego del Nacional, juego de posesión, de control del balón, pero no sé, siento que al DT no le van ese tipo de forma de jugar así sin más, ¿no? Al menos a mí en ese aspecto sí me gustó Diego Armas cuando jugaba con Balda, pero tampoco individualmente hablando, yo creo que un jugador de 5-5 no fue muy espectacular en ese aspecto, sin muchos minutos, así que esa es la nota para Diego Armas. El caso de Steven Linton, que no tuvo minutos, igual no se le puede dar una calificación tan acertada a un jugador así que continuemos. Tenemos el caso del jugador Brian Oña. Tuvo pocos minutos al principio hasta su lesión frente al Club Sport de Emelec y tenía minutos interesantes en esos pocos minutos que jugó al principio del año. Luego pues no se pudo desarrollar su juego, de ser su forma de juego del todo. Jugó creo que el último partido en donde volvió con un gol. Una pena por Brian Oña porque me hubiera gustado ver más de Brian Oña a lo largo del año con el resto de jugadores que lo hacían bastante bien, pero pues qué pena, ¿no? Así que la calificación de 5 para Brian Oña. Maicon Solís, que fue uno de los mejores en ese aspecto, sobre todo en el ataque, de los más regulares y más peligrosos. Son cosas que mejorar en la toma de decisiones y podría ser un muy buen jugador si mejorara la toma de decisión en el último tercio del terreno de juego. Sería un excelente jugador, mejorando también aspectos de puntería que pues entrenando podría hacerlo, pero siento que fue de los mejores del. Ahora tenemos el caso del jugador Manu Balda,
un primer semestre pues, sin mucha confianza por parte del DT, minutos escasos, y en el segundo semestre, con la salida del jugador Valverde en conjunto con Armas, hicieron una cosa bastante interesante y lo hicieron bastante bien. A pesar de eso, siento que Balda no terminó de encajar en el esquema o lo que pretendía el director técnico, así que pues le daré la calificación de 6,5, sin más. Luego tenemos el jugador Eddie Mejía, que tuvo unos buenos partidos al inicio del año en la Copa Libertadores, donde me gustó y pensaba que iba a ser titular en el Nacional, pero luego ya no volvió a tener mayor participación tan seguido y prácticamente desapareció de la titularidad con el Nacional, con el DT. Luego tuvo partidos sin mayor relevancia, en un esquema que no ayudaba en sus condiciones, y desapareció en ese aspecto que me gustaba cómo jugaba, pero pues ya no se dio. Y la nota de 6.5 para Eddie Mejía. Luego ya tenemos más adelante a los jugadores de ataque. Empecemos con el jugador Quiñones, el cual le daré la calificación de 5,5, un delantero con mayor participación en el segundo semestre, pues luego de la partida del goleador del Nacional. Tuvo partidos en los que jugaba bien, otros en los que ni se notaba su presencia en el área, así que sin más creo que 5,5 para un jugador que debe estar ahí atento y hacer goles o ser bastante insistente en ese aspecto. Jorge Ordóñez, un jugador que tenía partidos buenos y otros pues no aportaba nada en el ataque, cometía errores en la toma de decisiones, a veces jugaba donde no se le usaba para que diera su máximo nivel y no terminó aportando eso, así que pues había partidos en los que pues no jugaba nada, luego mejoró, fue de menos a más, así que creo que el 7 está bien para Jorge. Gustavo Asprilla, un jugador con un nivel pues que aportaba, a veces sí, a veces no, una especie sobre todo de recambio que tenía el Nacional, más que todo en la segunda etapa se lo usó pues debido a la partida del goleador. Más adelante tenemos a Byron Palacios, uno de los jugadores que pues tuvo un primer semestre excelente haciendo dupla con Ronnie Carrillo y entendiéndose bastante bien. Luego de la partida del 9 pues sin su compañero se sentía solo en ese esquema, bajo la producción de goles, también tuvo una lesión y ya no tuvo tantos minutos. A pesar de eso lo daba todo por el equipo, a pesar de que sea un jugador que está cedido, lo daba todo por el Nacional. Inclusive cuando jugó en la Serie B, se le notaba mejor cuando jugaba acompañado. Y cuando pues se fue Ronnie Carrillo, no hubo alguien que le acompañara en ese aspecto como lo hacía Ronnie, así que bajó su nivel. Yo creo que si hubiera tenido a alguien así, hubiera sido mucho mejor Byron Palacios. Así que la nota del 7.5 para Byron Palacios, para mí está bien. Ever Caicedo, 100 minutos en el primer semestre prácticamente, y a pesar de la falta del 9 en el segundo semestre, no tuvo muchos minutos, más que todo en el último tramo, en el cual ya eran partidos sin mayor relevancia. Tampoco aportó mucho de cara a gol, excepto cuestiones puntuales, así que el 4.5 para Ever. Kevin Mercado, con pocos minutos, sin mucho que aportar y llegando en el segundo semestre únicamente. No terminó de aportar nada, tal vez un partido o dos, que recuerdo de Kevin Mercado más o menos, así que la calificación de 5. Luego vamos a pasar al jugador Ronnie Carrillo, que terminó jugando únicamente la mitad del año y pues el mejor del Nacional en el aspecto ofensivo. Marcó muchos goles, dio varias asistencias. Se fue a mitad del año, le terminó llegando una oferta del exterior. Lastimosamente pues nos abandonó Ronnie Carrillo, pero creo que fue el mejor en ese aspecto del Nacional y creo que su partida pues fue mayor que la que se sintió que cuando se fue Valverde, porque marcábamos muchos goles pero también recibíamos muchos goles. En el segundo semestre ya no marcábamos tantos goles pero seguíamos recibiendo tantos goles, así que yo creo que la partida de Ronnie Carrillo dolió más que la de Valverde. A la final, con los reemplazos de ahí parchando de cierta forma, se pudo sostener de cierta forma el medio campo. Y finalmente un jugador que tenemos aquí, el caso de Ronnie Borja, que lo puse al final más que todo porque fue de los que ascendieron de las bases del Nacional, las escuelas formativas de la cantera del Nacional. También hay muchos jugadores que están aquí pero ya están consolidados desde hace un par de años. Ronnie Borja, que desde las formativas apareció para tener minutos y con la confianza del ET se fue quedando de titular en el medio campo e hizo muchos partidos interesantes esta joven promesa del Nacional, que pues para mí tiene un 6.5, más que todo por la inexperiencia, y eso hace que pues un poco le haya faltado a Ronnie Borja, pero yo creo que
empezando bien una pretemporada, podría ser un buen jugador, planteando bien un esquema con los jugadores adecuados. Se le podría poner a Ronny Borja y sacar un equipo adelante, porque me gustó mucho el juego de Ronny Borja en ese aspecto. Y bueno, creo que esos serían todos los jugadores, lo más corto, lo más sencillo posible explicando, porque si no el video podría durar horas poniéndose a hablar detalladamente de cada uno de los partidos que hicieron bien, de lo que hicieron mal. Así que ya, bueno, también lo más importante, que aportaron en el Nacional, nos llevaron a Copa Libertadores. De mejor o de peor manera se irán o se quedarán algunos, pero eso es algo que ya iremos viendo más adelante con lo que pase con cada uno de los jugadores. Así que bueno, eso yo creo que sería todo con la calificación de los jugadores, únicamente de los jugadores de este año del Club Deportivo Nacional. Así que bueno, eso sería todo, gente. Cuídense mucho y nos veremos en un próximo video. Así que adiós.